aunque estamos hablando de temas políticos, pues ahora tenemos a Eduardo Izaguirre, estamos pasando lista a los ministros de Estado en este programa. Broma aparte, le damos la bienvenida al ministro de Agricultura y Ganadería. A propósito de analizar lo que se viene, estamos hablando de un periodo corto desde su posesión hasta que dentro de 6 meses haya alguna novedad en términos electorales. No lo veo conectado, hace un momento me pareció que estaba, pero no sé si algo pasó. No sé si me escucha, Andrés, buenos días. Sí, por supuesto, le escucho. El video, básicamente, ¿no? Estoy tratando de arreglarlo, pero estoy aquí al aire con usted. Ya. Muy bueno. Ok, porque no veía ningún nombre, nada, entonces por eso me llamó la atención. Ojalá pueda solucionar el tema de la cámara, siempre es mejor ver a las personas y conversar sobre estos tópicos, ¿no? Bueno, Eduardo, nuevamente darle la bienvenida. Leía una última entrevista que usted concedió a un medio de comunicación y hablaba de ciertos tópicos. Me pregunto de ciertas prioridades. En esta coyuntura de 6 meses, básicamente, me pregunto, ¿las prioridades se mantienen o han sufrido alguna variación a propósito de que hay que optimizar el tiempo y hay varios frentes que atender? ¿Cuáles serían esos frentes? Bienvenido, buenos días. Bueno, hay frentes coyunturales. Buenos días primero y saludos a su audiencia, Andrés, disculpe. Gracias. Básicamente hay dos conceptos para hablar de frentes, ¿no? El frente coyuntural, que es el frente en el cual seguimos ayudando a los pequeños para tratar de ayudarlos en cuanto a sus costos de producción sobre todo, pero como prioridad en este momento es la prevención y la ayuda a las personas que fueron afectadas por el invierno fuerte y la construcción. Ya estamos a puertas de paquetes que van a ser dirigidos específicamente a las personas que pudieran ser afectadas por lo que ya sabemos que es muy probable que llegue, que es el fenómeno del Niño, ¿no? En agricultura tenemos lamentablemente pues que esperar en base a los procesos que tienen que ver con fechas de siembra, cuándo se siembra. Para darle un ejemplo, es difícil entregar estas ayudas sin todavía saber si es que va a existir nuevamente inundación y se perdería lo que se entregue como ayuda, ¿no? Claro. Entonces, claro. Todas esas cosas estamos nosotros tratando de reevaluar y reconstruir, y por eso el proceso que estamos preparando actualmente cuenta o contaría con un seguro si todo sale como debe ser, ¿no? Para que el seguro sea el que responda en el caso de haber otra eventualidad u otro desastre. Eso es importante, sin duda, de la prevención a propósito de lo que se avecina, que sin duda también varios técnicos consideran que es un hecho que vendrá el fenómeno del Niño. Todavía no se sabe la intensidad del fenómeno, ¿no? Y por ahí hay que evidentemente prepararse. Ahora, hablemos de casos concretos, ministro. El tema del banano, por ejemplo, me interesa y quisiera empezar por que nos diga cuál es el precio oficial de la caja de banano. El precio oficial es $6.50 por caja. Y se lo preguntaba porque algunos pequeños productores, sí, decía que algunos pequeños productores hablan de que reciben $2 o $3 por la caja del banano. Es decir, no hay poder humano para hacer respetar el precio de sustentación de la caja de banano. La pregunta es ¿por qué, ministro? A ver, primero hay que conocer un poco la historia de este proceso, Andrés, ¿no? Tenemos... Por tiempo, hágala más corta. Décadas, ¿no? Décadas viviendo y conviviendo con una informalidad que provoca que se irrespete la ley, ¿no? ¿A qué me refiero con la informalidad? Uno de las conversaciones que hemos sostenido con toda la cadena es la necesidad de que se formalice la transacción, ¿verdad? Exportador, compra productor, y por lo tanto tiene que haber un contrato que valide esa transacción y la haga legal de tal forma que se pueda defender a cualquiera de las dos partes. Esta fue una conversación que se tuvo en las mesas, en la mesa consultiva de banano el año 2022 y que obviamente se tendrá este año también, en donde todos los actores de la cadena acordaron que era necesario formalizar. ¿Por qué la informalidad es un caldo de cultivo para este irrespeto? Porque si usted no está registrado, si usted no tiene contrato, existe una intermediación negativa. Hay también intermediación positiva, pero existe una intermediación negativa que se aprovecha de este proceso, claro, de este problema. Y obviamente se acerca al productor informal y en base a su informalidad le ofrece el precio más conveniente para el intermediario. Y
también existen algunas, porque la mayoría de las exportadoras son exportadoras serias, pero existen algunas que sí tienen esta falta de escrúpulos y le compran a este intermediario a un precio menor, obviamente para ganar más dinero. Claro. Entonces, eso provoca todo este problema y por eso es tan necesaria la formalización para poder cortar este proceso que ha sido no de ahora, ha sido de años. Entonces, se tomó una decisión en el ministerio en los últimos días y se decidió que no saldría ninguna caja a partir de estas fechas si no hay un contrato firmado. Ahora, como concepto me parece estupendo, sin duda la formalización, los contratos son necesarios, pero yo me pregunto, ¿realmente le podemos apostar al absoluto respeto a los contratos? ¿Cuántos contratos simplemente son descuidados y sobre todo la relación entre el superempresario y el pequeño agricultor? Yo me pregunto si el pequeño agricultor, si él no se respeta el contrato, tendrá las herramientas legales para enfrentar o demandar a las super megas empresas exportadoras de banano, por ejemplo. Parece poco probable, es decir, como que más bien se podría institucionalizar ese problema, ministro. A ver, mire, nosotros el año anterior, desde que nosotros estamos sentados, hemos logrado recuperar por este tipo de situaciones más de $1 millón para los productores que han sido, a los que se le ha incumplido el precio de sustentación. Yo entiendo que no haya credibilidad porque los periodos anteriores no se ha dado la acción, pero ya nosotros hemos demostrado con cifras que somos capaces de hacer respetar cuando existe la formalidad. Y es lo que pretendemos hacer. Esta es la gran oportunidad que tenemos en este momento. Nosotros hemos ejecutado estas denuncias cuando estas han existido y hemos logrado este volumen de dinero en devolución. Entonces, hay que apostar a eso. Ahora, de ahí en adelante, de ahí en más, solamente un cambio en la ley o un nuevo análisis de la ley para que se aterrice la realidad del negocio en el Ecuador es lo que podría cambiar la historia, ¿no? Ojalá algún día nuestros agricultores o la mayoría de ellos puedan ir a la universidad, puedan viajar al Zamorano, puedan tener clara la película para poder enfrentar, insisto, porque un pequeño agricultor pues tiene dificultades muy importantes como para enfrentar legalmente por tiempo. Imagínense, un empresario grande podría pasar un año en juicios, ¿no? El pequeño agricultor pues en 3 meses queda liquidado, ¿no? Entonces me parece que hay una desproporción allí, pero yo comprendo y me parece correcto que tenemos que apuntarle a la formalidad, en eso no hay duda, pero hay que ayudar, capacitar, en fin, para que haya una relación un poquito más de equilibrio, si no va a haber una explotación permanente, ¿no? Entonces, bueno, hablemos de lo que usted ya mencionaba, los cuperos o intermediarios malos, digamos. ¿Qué hacer con esta figura, ministro? Bueno, estamos en este momento nosotros en una intervención directa y estamos a puertas, creo yo, de hacer las primeras sanciones a quienes podemos identificar. Ahora, el problema es que yo siempre le llamo, este es un sistema que ha estado lamentablemente torcido durante mucho tiempo y se da formas para mostrarse dentro de la formalidad, ¿no? Por ejemplo, en el pago de tributos, ¿no? Hay unas argucias que se utilizan para presentar un pago en teoría de respeto. Así que lo que estamos haciendo nosotros es en el campo generar auditorías sobre información que creemos válida y en los próximos días estaremos ya viendo el efecto de eso. Pero, insisto, Andrés, eso es como perseguir un fantasma, ¿no? Vamos a tener algunos sancionados, pero mientras el encuadre, la norma de todo el sistema y de todo el encadenamiento no esté formalizado, va a ser siempre más difícil y más largo el tiempo hasta la solución. Ahora, usted decía también en esta entrevista a la que hice alusión al inicio que como legado ustedes esperan construir centros de desarrollo productivo agropecuario comunitario. ¿Exactamente de qué se tratan estos centros? A ver, básicamente yo le hablaba a usted de soluciones coyunturales y soluciones estructurales. El Centro de Desarrollo Productivo es la solución estructural a las cadenas en general. Ya estamos construyendo el primero en Cayambe, en la cadena láctea específicamente, y pretendemos hacerlo en Seguidilla, en el Carmen, en la cadena de plata. ¿Pero para qué sirve? La intención del Centro de Desarrollo Productivo es ya lograr el encadenamiento total
llegar hasta la comercialización, inclusive industrialización, Andrés. Es decir, para darle el ejemplo de la cadena láctea, nosotros en ese centro de desarrollo, lo primero que hemos hecho es gestar el contrato entre la industria y ese centro de desarrollo de pequeños productores, porque es asociativo de manera obligatoria. Entonces, esos pequeños van a vender directo, ya eliminando la intermediación. Pero además, este centro de desarrollo es de propiedad de la asociación. Ya no es un bien del Estado entregado en comodato o en cualquier formato que pueda significar que en cualquier momento se les arrebate, ¿no? Es de propiedad de ellos. Dentro de este centro de desarrollo productivo también hay centro de capacitación, hay un centro de atención de salud, hay laboratorio para el análisis de la leche, hay bodegaje. Aparte, esto es modular porque ellos también producen hortalizas, frutales. Entonces, la idea es desde la comunidad generar empresa y desde esa empresa generar riqueza en base a la ruptura de la cadena de intermediación. Comprendo. Ahora, usted se ha comprometido que en estos 6 meses podrían construir 70 de estos centros de desarrollo productivo, que sería como una suerte de legado, pero un legado un tanto modesto, ministro, ¿no? No, a ver, 70 es el objetivo, sí, pero 70 tenemos aprobados en lo que es la cadena láctea, Andrés. La idea es dejar construidos estos centros de desarrollo en 9 cadenas, porque la intención siempre va a ser dar muestras de cómo es que podemos desarrollar la ruralidad. Esa es otra de las características del centro de desarrollo. Esto no va a estar en la ciudad, esto va a estar adentro, en la ruralidad. Y hay participación del Ministerio de Salud, hay participación de telecomunicaciones. La idea es que el Estado esté presente ahí adentro para esa comunidad en la mayoría de los servicios que puede prestar. Y sobre todo, los convenios que tenemos con SECAP y con algunas instituciones de la academia, porque la idea es preparar a los hijos de los socios para que ellos sean los futuros administradores de estos centros, de este negocio, porque se tiene que convertir en una empresa comunitaria. Ese es el objetivo. Sí, como concepto es estupendo también. Ojalá se logre completar esos 70 centros, que es el objetivo. Ahora, muy puntualmente, un sí o un no, porque tengo varios temas que quiero abordar y el tiempo apremia. ¿Algún rato importamos maíz, ministro? A ver, solo se importa lo que es el déficit que es previamente consensuado con los elementos de la cadena productiva. Y solo se importa en los momentos en que no hay producción en el país. Hemos Posterior importado a eso no se importa ni un grano. ¿Ah? Hemos importado, ahora último o no. Se importó lo acordado, el déficit. Nosotros somos deficitarios en producción de maíz, Andrés. Y solo se importa lo que es el déficit y solo en la época en la que no hay maíz en el país. Insisto, esto consensuado con la cadena. Es decir, es un valor que se calculó con todos los elementos de la cadena. Listo. Vamos al tema de uria, porque he estado conversando con algunos agricultores, ganaderos también, ya vamos a hablar para tener insumos. Ellos dicen que en cuanto a la uria, es un tema que se entrega a destiempo, tarde o mal o nunca, es decir, que no saben con qué criterio, porque entregan el uria a ratos a unos, a otros no. Entonces, exactamente cómo es la política de la uria, quisieran entender Andrés, ellos. A ver, primero, lo que digo siempre que doy o una entrevista o le digo a los mismos agricultores, los recursos del Estado no son infinitos. Nosotros nos hemos concentrado en los productores pequeñitos, porque son los más afectados y los más vulnerables. Claro. En el sector privado. Pero desde el 2022 venimos entregando urea de manera consecutiva a los pequeñitos. Lo que sí, le confieso, nos ha tocado muy dura pelea porque el sistema antes de entrega de subsidios o subvenciones lamentablemente ha tenido también falencias, ¿no? Y hemos tenido que pelear contra esas falencias para garantizar que los pequeños productores sean los que reciban directamente ese producto.
Y en esa tarea yo me encuentro porque yo visito el campo y voy directamente donde los pequeños, directamente donde el agricultor, para preguntar si es que, o para averiguar y verificar que efectivamente estos bienes han llegado a las manos adecuadas. Entonces, esto es casi un proceso permanente para mí. Ok, listo. Ahora, hablemos del INIAP, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. También, pues dicen que se trata ya de una institución un tanto moribunda, que no hace investigación, que no tiene presupuesto, que cuando los técnicos van al campo apenas pueden recorrer, no sé, unas 5 fincas porque no tienen posibilidades de hacer algo, de una cobertura más integral. ¿Cómo está la situación? ¿Usted comparte o no este criterio, esta observación? Ministro. Hola, hola, hola. Ministro, no sé si me está escuchando. ¿Qué pasó? Parece que se cortó. A ver, ahí vamos, estamos en este momento haciendo la conexión internamente a ver si qué sucedió, porque no. ¿Será que no le gusta? Ah, ya. Ya, listo. Aquí tenemos ya, sí, algún problema de conexión tuvo el ministro y por lo tanto por eso no se cortó. Pero lo tenemos ya en la línea telefónica. No sé si habrá escuchado la pregunta o si debo o se la repito, ministro. No, sí, se la estoy contestando. Mire, hemos integrado las 3 instituciones. En este momento estamos trabajando mucho más coordinadamente. INIAP, Agrocalidad y el Ministerio de Agricultura. Ambas son instituciones adscritas al Ministerio. Y dentro de las prioridades que se le puso al INIAP y una de las cuestiones que fue un problema que encontramos en el Ministerio, fue el hecho de que había un esprayamiento enorme de intenciones y objetivos, que lo que hacía era que se diluyeran las intenciones de una institución que lo que debe propender es a mejorar la productividad de los cultivos tradicionales, claro, y a investigar la posibilidad de nuevos cultivos que sean que puedan generar rendimientos y obviamente exportación en el país, ¿no? Entonces hemos concentrado eso nuevamente y el INIAP está en este momento abocado a esas directrices específicas y está trabajando y creo que con buenas consecuciones. Le doy un ejemplo. El caso para raza 4 en banano, FOC raza 4, ¿no? INIAP está en este momento ya muy cerca de tener capacidad de proveer microbiología del suelo para empezar a no solo combatir a esta plaga, sino generar resistencia en los suelos para evitar que sean daños comerciales si es que esta llegara al país, ¿no? Este es un ejemplo pequeño. Yo le estoy, por ejemplo, en variedades de cacao, en variedades de papa. El INIAP está trabajando concentrado en la producción tradicional e investigando las nuevas capacidades que podría tener el país para exportación en el tema agrícola. Ok, tema final, ministro, tiene que ver con la sierra, con el mundo de la leche. Y es que ellos están también preocupados porque dicen, tal como ocurre con el banano, que tampoco se respeta el precio de sustentación de la leche. Y sobre todo, por ejemplo, que se sigue separando el suero líquido de queso, que se impone finalmente y que es una competencia desleal con el grupo de lecheros. ¿Qué hacer frente a ese tema, ministro? A ver, nosotros fuimos los motivadores y precursores de auditorías permanentes para tratar de combatir el tema de la mezcla de la leche. Y existe, es más, nuestra iniciativa provocó en conjunto con el Ministerio de Salud que se generaran ya procesos administrativos con las industrias que fueron detectadas, 17 procesos administrativos. Entonces nosotros estamos desde nuestras competencias empujando para que se generen controles y para que se logre estabilizar. Pero Andrés, no sé si usted encuentra la homogeneidad entre la cadena de banano y la cadena de leche, ¿no? Siempre los intermediarios inescrupulosos son los que lucran el abuso del pequeño productor. Por eso el Centro de Desarrollo Productivo y los Centros de Desarrollo Productivo Lácteos empiezan a hacer una solución estructural para evadir estos problemas, ¿no? Yo pudiera describir el Centro de Desarrollo Productivo mucho más profundamente porque tiene otras virtudes, por ejemplo como la logística, ¿no? Estos centros de desarrollo pretenden contar con una logística para la recolección de los pequeños en la zona
en la zona de influencia, de tal manera que eso también evite la recolección de piqueros en la zona, ¿no? Ahora, pero estructural de solucionarlo. Y mientras tanto, lo que nosotros estamos trabajando arduamente en controles y en conversaciones con todas las partes de la cadena, ¿no? Uh-huh. La cadena láctea es mucho más compleja inclusive que la de banano. Claro, y de hecho, decir que usted pues no es una persona improvisada, tiene experiencia, además fue mano derecha del exministro Manzano, es una persona que conoce perfectamente la situación del país. Y por eso pregunto, ¿por qué es tan difícil, por ejemplo, el tema del control del contrabando en la leche, por ejemplo, que también es una preocupación de ellos, o el control de la cadena láctea, que dicen no hay un registro de a quién se compra, a los industriales a quienes compran, a los pequeños productores en una parte sin duda, pero también se presume que hay contrabando. ¿Por qué hay tanta dificultad para hacer controles, ministro? A ver, recuerde, Andrés, que nosotros por competencia tenemos que articular esas actividades, ¿no? Entonces, se han hecho operativos ya varios en la frontera. Hemos inclusive trabajado con algunos de los miembros de la cadena en la zona para tratar de identificar específicamente por dónde ingresan. Y la idea es continuar con estos controles y radicalizarlos para poder cortar en la mayor medida posible, ¿no? El ingreso de este tipo de contrabando. Y no solo es en leche, ¿no? Entenderá usted que hay otros rubros que están también afectándonos de esa manera. Esperamos que con las nuevas intenciones y estructuras que tenemos dentro del Estado, esto vaya mejorando en el tiempo y logremos también erradicar pues la corrupción a todo nivel, ¿no? Porque eso también nos afecta. Bueno, el tiempo ha concluido. Quiero agradecerle al ministro de Agricultura. Por cierto, mencionarle que en términos de los productores de leche, ellos mencionan que el precio de la leche cruda va en caída y que están considerando incluso hacer manifestaciones a propósito de reclamar al gobierno mayor diligencia para que se haga respetar eso y otros elementos de los que hemos conversado. Así que entre las prioridades, ministro, creo que le tocará incorporar estos elementos porque así estuve conversando con algunos de ellos y expresan ese malestar, ¿no? Que no tienen tampoco acceso para hablar directamente con usted y presentarle sus inquietudes. Así que eso se lo dejo planteado. Andrés, sí. Andrés, yo le quiero aclarar algo, ¿no? Sí. Yo no sé si eso es percepción. Este ministro y el ministro anterior, se lo puedo garantizar, lo que más hacen es tener la puerta abierta. Y a mi oficina no tiene que llegar ningún directivo de asociación. Puede llegar el directivo, pero puede llegar el agricultor de manera directa o el ganadero o lechero de manera directa. Nosotros somos gente totalmente abierta a eso, ¿sí? Estupendo. Entonces ahí queda grabada la afirmación del ministro en términos de que se pueda hacer un acercamiento. Ojalá los involucrados estén escuchando y también puedan hacer las gestiones entonces para solucionar un tema que efectivamente es importante para la dinámica de la producción lechera o bananera, lo que fuese, ¿no? Gracias, Eduardo Izaguirre, ministro de Agricultura y Ganadería. Que tenga buen día, ministro. Muchas gracias, Andrés. Ahí usted tiene el número de mi asesor también. Cualquier cosa o cualquier persona que quiera comunicarse conmigo, encantado, ¿no? Ya le voy a decir a Daniel que para la próxima mejore la tecnología. No puede ser que no pueda tenerlo visualmente, ministro. ¿Qué pasó? Así es, bueno. En este momento va a recibir una sanción. Ya, listo. Muchas gracias. Buen día. Buen día. Ya, entonces, bueno, así las cosas en términos de agricultura. Ya debo despedir inmediatamente. El tiempo ha concluido.